Buenas tardes. Me toca hablaros del efecto de la aldosterona en el riñón y a modo de introducción, en esta gráfica aparecen varias cosillas. A la izquierda se ve la caída en mililitros minuto de filtrado glomerular al año en los periodos en los que había o no había medicamentos que afectan y usamos ahora para el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Mirad, en ese cuadro, hasta 1994, o quizás un poquito antes que aparecieron los ensayos clínicos con los IECAS, la pérdida de filtrado glomerular de un paciente con nefropatía proteinúrica se acercaba casi a los 12 mililitros minuto año, ¿vale? Posteriormente, cuando salieron los primeros IECAS, esta caída del filtrado glomerular se redujo a casi la mitad. Mejoró la cosa sustancialmente cuando aparecieron los ARA2 y ahora podríamos decir que nos encontramos en un momento casi óptimo comparado con tiempo atrás. Por eso, todos los medicamentos que actúan bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona para las nefropatías son muy importantes. Cuando no teníamos nada más que IECA y ARA2, la obsesión por bloquear el eje renina-angiotensina hizo que algunos utilizásemos el tratamiento combinado, que era un poco lo que hablábamos antes con Joaquín, y veíamos que el tratamiento combinado producía más efecto antiproteinúrico que los IECA por un lado y los ARA por otro. Bueno, vamos a empezar la charla y quizás en este momento esta pregunta ya casi de la charla no tendría lugar, ¿no? ¿Es tóxica la aldosterona para el riñón? Me preguntaba yo cuando estaba haciendo la charla. Pues probablemente ahora mismo ya todos responderíais que sí, que es tóxica, ¿no? Y este concepto, bueno, o mal llamado concepto de toxicidad de la aldosterona, lo que sí que me gustó o me gustaría es algo reciente, es algo que viene de los, pues probablemente no, y el no es muy atrás. Fijaros en este estudio que es de 1943, del siglo pasado, donde mucho antes de que se hubiese sintetizado la aldosterona, estos autores cogieron a ratas, como me voy a referir bastante a las ratas, hay un modelo muy fácil en las ratas que es producirle nefropatía ablativa. Le quitan 7/8 o 5/6 partes de los riñones y les dejan insuficientes renales, ¿no? Entonces, estos autores a ratas con nefropatía ablativa les dieron sal y una sustancia que era con potencial mineralocorticoide. ¿Y qué vieron cuando la sacrificaban? Que las ratas tenían hallazgos de hipertensión maligna y que los datos de fibrosis y de inflamación también se veían en otros órganos. Mucho tiempo después, en el 93, también con ratas con insuficiencia renal ablativa, estos autores se plantearon si la aldosterona, que ya era bien conocida, podía influir en la progresión de la enfermedad renal. Entonces cogieron ratas con nefropatía ablativa y a unas de ellas las dejaron las suprarrenales y a otras se las quitaron. Y además les daban proteínas o no, para ver si las glándulas suprarrenales y, por supuesto, las hormonas que sintetizaban podían favorecer la progresión de la enfermedad renal. ¿Y qué vieron? Que aquellas ratas que les daban proteínas y les habían dejado las glándulas suprarrenales aumentaban la proteinuria. Por el contrario, las ratas con insuficiencia renal ablativa que les restringían las proteínas y les habían quitado las suprarrenales tenían mejor histología y mantenían más el filtrado glomerular. Es decir, que la suprarrenalectomía parece que prevenía la progresión de la enfermedad renal. Esto se vio un poquito más adelante con un otro ejemplo de lesión renal aguda muy usado, que es: hacemos una estenosis de la arteria renal, isquemia y luego reperfusión inmediata. Eso produce mucha lesión renal. Y se vio que a las ratas que les hacían lesión aguda por isquemia, reperfusión, que les habían dado antes, que les habían quitado antes las adrenales, desarrollaban menos insuficiencia renal. Esto me ha parecido muy interesante porque hay por ahí trabajos en los que se está utilizando el bloqueo del receptor mineralcorticoide en isquemias agudas mesentéricas y cerebrales, pero tiene que darse en menos de 12 o 24 horas el bloqueo.
Y este es el tercer estudio en el que más o menos yo me he basado para ver que este concepto de toxicidad de la aldosterona es relativamente antiguo, ¿no? Fueron 8 pacientes, unos autores que con 8 pacientes publican una carta en el New England, y a todos ellos con varios tipos de nefropatías proteinúricas, tratados con un IECA, le dan espironolactona para ver si la adición de la espironolactona disminuía la proteinuria. Y efectivamente, ven que pasa la proteinuria de 3,8 gramos a la mitad cuando les añadían espironolactona. Alguien podría preguntar, ¿es que baja la tensión? Sí, es verdad que baja un poquito la tensión, pero se sabe que probablemente el efecto antiproteinúrico de la aldosterona no es dependiente de la caída de la tensión arterial. Y este me pareció un estudio muy interesante porque cogen unas ratas que son tremendamente sensibles a la sal para hacerse hipertensas y es muy difícil con sal bajarles la tensión. A estas ratas les dan espironolactona, no les baja la tensión apenas, pero en cambio les baja muchísimo la proteinuria. Y estos autores acuñan un término que me ha parecido muy sorprendente, que inhibir el receptor mineralcorticoide puede producir o mejorar la salud podocitaria. Luego veremos la importancia que tiene en los receptores en el podocito. Es decir, sabemos que sustancias similares a la aldosterona producen hipertensión maligna, sabemos que quitar las suprarrenales protege la progresión de la enfermedad renal y que bloqueando con la aldosterona bajamos la proteinuria. La respuesta yo creo que es obvia. Parece que la aldosterona es tóxica. Y actualmente, ¿qué hay de nuevo? Bueno, esto es en cualquier libro de fisiología, pues es lo de siempre, que se estimula la aldosterona por la síntesis, por la hiperpotasemia, la pérdida de volumen, lo que todos sabemos. En esta revisión, este autor americano nos dice que hemos vivido 30 años con un concepto muy simplista del eje. Y a mí esto me parece muy importante, muy simplista del eje. Hemos pensado que la aldosterona se secreta por el estímulo de la angiotensina, que la aldosterona es prácticamente el único estimulante del receptor mineralcorticoide y que cuando se une la aldosterona al receptor reabsorbe sodio y va a expandir volumen y hipertensión. Bueno, pues hay que cambiar este modelo. Este modelo no es que no sea cierto, pero no es del todo completo, es bastante incompleto. Y este autor propone un cambio de paradigma en este modelo. En primer lugar, la angiotensina 2 es un potente estimulador de la síntesis de aldosterona, pero no el único, no el único. Por ello, bloqueando la angiotensina 2, no bloquearemos con toda seguridad la síntesis de aldosterona. Primera lección. Parece que otras sustancias, que no se saben si puede ser adipocito o tal, sintetizan también aldosterona. Además, sabemos que el receptor mineralcorticoide, que es esa franja de abajo, no solo se estimula exclusivamente por aldosterona, sino hay ligandos como el cortisol, que también lo van a estimular, y otras sustancias sin capacidad de ligarse, como el estrés oxidativo, la hiperglucemia o el RAC1, también van a estimular el receptor. Y por último, algo importante, la aldosterona no solo sube la tensión arterial por la reabsorción de sodio, sino que probablemente el componente precursor lo ejercen en mayor medida por la vasoconstricción y por el estímulo del sistema nervioso central. Así que son 4 cosas diferentes a lo que más o menos veníamos siempre pensando. Pero si esto ya nos añade un poquito de complejidad a lo que pensábamos, fijaros, niveles elevados de angiotensina 2 en rojo, niveles elevados de aldosterona en rojo, estímulo de la síntesis del FGF23, que es el acrónimo de factor de crecimiento de los fibroblastos. Ya entendemos lo mucho hablado aquí, hiperaldosteronismo, fibrosis. ¿Por qué? Porque estimula la síntesis del FGF23. Si esto ya nos podría tener un poco, nos podría poner los pelos de punta, sobre todo si tuviésemos la aldosterona alta, se añade otra cosa que me parece muy interesante y muy importante.
La aldosterona y los niveles elevados de angiotensina 2 inhiben la síntesis renal de cloto. El cloto, como seguramente todos conocéis, es una sustancia con carácter más o menos de hormona que se sintetiza en el riñón y se le atribuye propiedades de la eterna juventud. Podríamos resumir que la angiotensina 2, la aldosterona, no solo tiene una estimulación brutal en los receptores mineralocorticoides en toda la economía, sino que además estimula el FGF23, que va a producir fibrosis, inhibe la síntesis del cloto, que nos va a producir envejecimiento. Y probablemente ahí se cierran muchos círculos. Y ahora nos centramos un poquito en el riñón, ¿vale? En el riñón prácticamente todas las células renales tienen receptores para los mineralocorticoides. De ella, muy importante, los podocitos, ¿vale? Ya habíamos visto que bloquear los receptores mineralocorticoides producía salud podocitaria. Muchas de las funciones que tienen los podocitos se alteran por la hiperexpresividad de la aldosterona con su receptor. Entre ellas una que me llamó mucha atención que se llama autofagia. Es la capacidad que tienen los podocitos cuando las proteínas atraviesan indebidamente la membrana de filtración. Los podocitos atrapan esas proteínas y tienen la capacidad de degradarla. Eso es lo que se llama autofagia. Esa propiedad se destruye con el hiperestímulo de la aldosterona por el receptor. Pero todas las otras células que podríamos ver en un glomérulo, células de músculo liso, células endoteliales, fibroblastos o células mieloides, macrófagos, van a tener receptores para el mineralocorticoide y su estímulo va a ser proinflamatorio y acelerador o progresor de las glomerulopatías. Por último, a nivel del túbulo y del intestino sucede lo mismo. Tenemos fibroblastos, tenemos células mieloides, su hiperestímulo va a producir fibrosis e infiltración linfocitaria. ¿Y cuál sería el futuro? Bueno, ya sabemos todos que la fibrosis es una vía común de cualquier nefropatía. Entonces, deberíamos de intentar disminuir la fibrosis. El problema es que no tenemos marcadores de fibrosis. Todos los marcadores de fibrosis son indirectos, subrogados, muy poco sensibles, como la proteinuria, el filtrado glomerular, etc. Y los marcadores de fibrosis son muy específicos y están basados un poco para la investigación básica. ¿Qué nos dice este grupo de autores, Alberto Ortiz y el grupo de la Jiménez Díaz, sobre potenciales fármacos antifibróticos? Bueno, hay una batería enorme, la mayoría de ellos son fármacos utilizados para la fibrosis pulmonar que se están estudiando para ver si pueden prevenir la fibrosis renal. Muchos de ellos se han desusado, se han parado la investigación y otros están en fase de estudio. Los fármacos que disponemos, pues lógicamente los que ya nos imaginábamos a lo largo de la charla. Bloqueantes del sistema renina-angiotensina, bloqueantes de los mineralocorticoides, los ISGLT2, que parece que también tienen capacidad antifibrótica, pero me voy a detener en uno en particular que es la pentosifilina. Cuando yo estudiaba ya existía el inhibidor inespecífico de la fosfodiesterasa. Tiene un problema, es muy barato, no viene nadie a comercializarlo, pero fijaros, cuando nosotros veíamos este gráfico, estimulaba el FGF23, fibrosis, y veíamos que también inhibía la síntesis del cloto. Claro, ¿cómo podemos hacer nosotros que el cloto mejore? No tenemos posibilidad de dar cloto. ¿Quién podría mejorar el cloto? Los mismos autores de la Jiménez Díaz, en un trabajo publicado recientemente en la segunda revista de mayor impacto de nefrología en Europa, demuestran que añadir pentosifilina a los pacientes va a producir disminución de la fibrosis, la inflamación, la proteinuria, el estrés oxidativo y aumenta la síntesis de cloto. Con todo ello, parece lógico saber que iba a disminuir el declinar de la función renal. La pentosifilina se llevaba usando más de 20 años como antiproteinúrico en nefropatía diabética. Y para finalizar, otro estudio en el que también recientemente se demuestra que un fármaco muy conocido, como es el paracalcitol, también tiene efectos antifibróticos en el riñón, porque no solo inhibe el sistema renina-angiotensina, sino también cascadas de la inflamación, con ello reduce la proteinuria y la fibrosis renal.
Así pues, y para acabar, nunca a modo de conclusión, pero bueno, sí como una posibilidad, y es que bloqueando los efectos de la aldosterona no solo conseguimos un efecto antipresor, sino probablemente también un efecto antifibrótico y antiinflamatorio. Y que, además de bloquear el receptor mineralcorticoide, otras actitudes como el ejercicio, que no me ha dado tiempo a hablar, también estimula la síntesis de cloto, o fármacos poco utilizados como la pentosifilina o el paracalcitol, pueden evitar la fibrosis e incluso rejuvenecer el riñón. Muchísimas gracias.